Okay, let's continue with this explanation of this unit. Bueno, vamos a continuar con esta explicación de esta unidad. Remember that we are working on the unit 5. Y recuerden que estamos trabajando en la unidad 5 of the book Interchange 2, del libro Interchange 2. Ahora, ¿qué punto es el que con el que vamos a continuar? Aquí vemos que tenemos el punto 7. También otro Grammar Focus, porque estos videos solo van a enfocarse en el Grammar Focus. But now, this time, we are going to use more English. The first Grammar Focus always will be easier, but the second one will be a little bit harder, but because of me, because I am going to use more English. El primer Grammar Focus va a ser un poco más fácil, pero el segundo va a ser un poco más complicado, pero no porque realmente lo sea, realmente es muy fácil, es muy fácil, sino que lo vamos a complicar un poquitico más porque vamos a utilizar un poco más el inglés para hablar, para practicar. Entonces aquí estoy viendo que les estoy proyectando el punto, que es el Grammar Focus, corresponde al punto 7 de la unidad 5 del libro 2. El libro azul, el grado 9, que es el nivel A2, o sea, el nivel intermedio, A2. Ahora, what is the topic of today? The topic is modals for necessity and suggestions. Modals for necessity and suggestion. This is the topic. So, we need to understand the word modals. The first thing that we have to do is to understand the word modals. Modal verbs. Entonces lo primero que vamos a hacer es entender la palabra o el tema de los verbos modales. So, modal verbs are verbs. Modal verbs are verbs that behave irregularly. Y bueno, dice que los verbos modales son unos verbos que se comportan irregularmente. Estoy escribiendo mal. Irregularly. Aquí está. Irregularly. Esa es la palabra. Bien. Se comportan de forma irregular. ¿Por qué? Because they work as auxiliaries and they do not have conjugation. Porque se comportan como auxiliares y no tienen conjugación, o sea que no tienen tampoco tiempo. ¿De acuerdo? They modify the main verb of the sentence. Ellos modifican también el verbo principal de la oración. Entonces, con esta definición que acabamos de construir acá, ¿cómo hacemos nosotros para entender los verbos modales si son así, de irregulares, de complicados? How we can understand the modal verbs? Well, it's very easy. Es muy fácil. Miren, los verbos modales son estos que les voy a mostrar acá. Algunos en el cuadro del medio, los que dicen modal verbs. Estos de acá. Esos son los verbos modales. Son palabras como comunes, can, could, can. Bueno, aquí van a repetir si ya les voy a explicar por qué. Vemos aquí can. Vemos aquí, pongamos una linecita. Can, could, may, should, must, have to, might. Y creo que esos son todos los que vamos a ver por ahora. Son un poquito más, pero tampoco son tantos. No pasan de 12, se los prometo. Entonces, los verbos modales van a ser unos verbos que van, como dice aquí, van a funcionar como auxiliares, no van a tener conjugación y van a modificar el verbo principal de la oración. Pero lo van a modificar como how they modify the main verb of the sentences. Well, they will do it when they express this kind of meaning. Ellos lo van a hacer cuando estos verbos modales expresan este tipo de significados. Ability, permission, advice, obligation, possibility.
cuando es para expresar habilidad, permiso, consejo, obligación o posibilidad. En el caso del Grammar Focus, los vamos a enfocar más que todo for necessity and suggestion. Entonces, ya sabemos que son verbos que funcionan como auxiliares y van a modificar el verbo principal. Veamos algunos ejemplos para que entendamos cómo funcionan. Entonces tenemos el verbo can y el verbo could. Ambos también los vamos a tener aquí abajo. O sea que ambos van a servir para expresar ability and permission, habilidad y permiso. Los tenemos por aquí también para expresar posibilidades, possibilities. Entonces miremos cómo lo hacen. David can speak 3 languages. David can speak 3 languages. David puede hablar. El verbo principal sería hablar. Pero puede es el verbo modal. Miren que están modificando. David habla 3 lenguas, 3 idiomas. David habla 3 idiomas, no tiene verbo modal. El verbo modal es que puede y está expresando habilidad. David puede hablar 3 idiomas. David can speak 3 languages. Ven como el verbo modal, como solito, no puede ser conjugado. El verbo poder no puede decirse, es decir, no lo vamos a conjugar con respecto al sujeto. Simplemente es expresando habilidad. David can y luego el verbo, ahí sí el principal, speak, que está en presente, es que lo puede hacer en presente, estos 3 idiomas. Ahora, miremos el ejemplo de abajo. Aquí el verbo modal sería could, también para expresar habilidad. He could speak fluent French when he was 5. Él podía. Este es el pasado de can, pero también traduce podría. Y está expresando que tenía la habilidad en el pasado. He could speak fluent French when he was 5. Esto, aunque expresa pasado, no se conjuga como tal. Esto simplemente porque could significa podría o podía, cualquiera de los dos. Entonces se toma como una forma pasada de can. Entonces tenemos aquí, he could, él podía hablar francés de manera fluida cuando tenía 5 años. ¿Cuál es el verbo principal? Sigue siendo speak. Así que miren que este could se comporta como un auxiliar, lo auxilia para terminar de expresarse. Ahora, de permiso, permission, can y could y también may. Can I sit in that chair, please? Miren que cuando están haciendo preguntas, por ejemplo, para pedir permiso, los auxiliares siempre van de primeras. Entonces miren que se comportan behave as auxiliaries. Lo tenemos aquí. Behave irregularly. Y que funcionan como auxiliares. Vamos a ponerlo por aquí. Ok. Because they work as auxiliaries. Aquí lo tenemos. Entonces, miren cómo funcionó aquí. Y dice, can I sit in that chair, please? ¿Puedo sentarme en esa silla, por favor? Entonces, de ese modo es fácil entender que el verbo modal va a comportarse como un auxiliar, pero apoyando al verbo a expresarse según el tipo de contexto. Y siempre en estos sentidos, en ability, permission, advice, obligation, possibility, o lo que nos va a enseñar el libro hoy, que sería esto, necessity, suggestion. Entonces, para todos estos casos, ustedes pueden leerlo, ir analizando cuando expresan obligación. I must memorize all of these rules about tenses. Yo debo memorizar o tengo que memorizar todas las reglas de esas oraciones. Entonces, aquí vemos consejos con should. Usted debería visitar. Entonces, digamos que eso es fácil analizarlo. Pero vamos a lo que nos lleva el libro. So, the book tells us that models for necessity and suggestion could describe necessity in those cases and could describe suggestions in those cases. Look that in those examples are highlighted in black, digámoslo así. Notemos que en estos ejemplos están como resaltados, ¿cómo decirlo? No sé ni siquiera en español ni en inglés. Recuerdo la palabra para decir que está remarcado. Es in bold, está en negrilla, esa es la palabra. Están en negrilla. Entonces, cuando estos verbos modales en este ejemplo, notemos que están en negrilla. Entonces, tenemos aquí, you must have a driver's license. Usted debe tener una licencia de conductor. Aquí este must está cobrando un sentido de describir una necesidad. Usted debe tener una licencia de conductor. A ver la segunda. You need
to be 21 or over. Usted necesita tener más de 21 para la driver's license. Luego tenemos you have to get a passport. Usted tiene que tener un pasaporte. You don't have to get vaccinations. Usted no tiene que tener las vacunas. Pues en este ejemplo, las del COVID sí. Bueno, tenemos aquí giving suggestions. Tenemos aquí, por ejemplo, you'd better avoid the stalls on the street. Aquí hay dos cositas que hay que tener en cuenta, y es que este you'd es la contracción de would, termina en D y por lo tanto se contrae de esa manera. Entonces usted mejor evitaría, así quedaría como con este would que está sirviendo de modal. Y no teníamos ese modal a la derecha, yo les dije que no estaban completos, pero que no eran más de 12, y que aquí lo tenemos uno que va a funcionar como modal. Que recuerden que ese would es que le da la terminación ría al verbo que sigue. El verbo que sigue es avoid, más bien, aquí está, déjenme lo señalo, y better es que significa mejor. Entonces usted mejor evitaría, y así quedaría la oración con ese verbo modal, dando una sugerencia. Usted debería hacerlo, ¿cierto? Mejor hágalo. You ought to pack a first aid kit. Usted debería también empacar un kit de primeros auxilios. You should try some local specialties. Usted debería intentar algunas especialidades locales. En conclusión, lo que les estoy diciendo es que estos verbos modales cobran un significado o un sentido más por el contexto, y por eso les decía aquí que they behave irregularly. Ellos se comportan de manera irregular. A veces significan poder, o a veces digamos, por ejemplo, el could de podría, podía, o digamos el should puede estar expresando en algunos casos, aunque siempre signifique debería, puede estar relacionándose a consejo, o puede estar relacionándose a sugerencia, que es lo mismo en este caso, pero puede estar, lo que quiero decir es que puede estar expresando varias cosas. ¿Dónde vemos la prueba de eso? Aquí en la imagen, como can puede expresar habilidad, o para pedir permiso, can I sit in that chair please? ¿Puedo sentarme en esa silla por favor? O aquí el can de posibilidad, I can, a ver, por ejemplo, it looks nice but I might be very expensive. Eso se ve genial, pero eso puede ser muy caro. It can be very expensive, también se puede poner ahí. Entonces lo que les quiero decir es que los verbos modales se comportan de manera irregular, y si ustedes los buscan en el diccionario y los traducen, pues sí van a tener como el sentido de lo que dicen, pero lo importante es que ellos pueden expresar todo este tipo de significados. They can express those meanings at the same time, but it depends on the context. Siempre va a depender del contexto. Entonces tenemos por aquí una actividad que consiste en identificar cuál es el verbo modal que mejor encaja, y pueden haber varias posibilidades, así que no se estresen cuál es exactamente el correcto, porque pueden haber varias posibilidades. Entonces dice choose the best advice for someone who is going on vacation. Escoja el mejor consejo para alguien que está yendo de vacaciones, y entonces vamos a ver con qué lo vamos a comparar. Entonces dice, bueno, menos mal nos dan opciones porque pues esto es muy amplio, ¿no? Entonces dice you, y tenemos el espacio para un verbo modal, y dice make hotel reservation in advance. It might be difficult to find a room after you get there. Entonces lo que nos están diciendo ahí es que usted, ¿cierto? Y aquí ya puede ser debe o tiene, según lo que queramos hacer reservaciones de hotel por adelantado, ya que podría ser difícil encontrar un cuarto después de que llegue allá. Las opciones que nos dan son have to y better. Vamos a quitar esto aquí, que la cámara está fallando, si la vi un poquito lento. Bien, vamos a dejarlo ahí. Entonces dice por aquí investigation. Entonces, modal mejor lega. Bien, vamos a terminar el video porque esto está como un poco lento.